Hola amigos, nuevamente en este su espacio La Otra Caja de Pandora. Quien les habla, como siempre, Juan Ponce de Valenzuela. En esta edición le hemos puesto no solamente, como siempre, en todos los espacios, bastante corazón, esfuerzo, y hemos comprometido, sin querer queriendo, vamos a decirlo, la participación de diferentes colegas. ¿Por qué? Porque hemos salido a hacer trabajo de campo para compartir con ustedes cómo es el trabajo cotidiano de todos los reporteros, ya sea con cámara fotográfica o con video para televisión, para agencias de noticias, en fin, para las diferentes plataformas que hoy en día utilizan no solamente cámaras fijas, no solamente imágenes fijas, pero también videos, ¿verdad? En fin, de eso se trata, que ustedes puedan ver en el terreno de los hechos lo que hace un reportero gráfico o un video reportero, en qué condiciones trabaja, cuáles son los recursos que tiene que apelar para cumplir con su misión periodística. Todo eso vamos a verlo no solamente en un reportero, sino en varios. Y elegimos salir a hacer campo este 12 de abril con motivo de las elecciones generales, en el que se eligieron no solamente la composición parlamentaria que ya está a la hora del cierre de esta edición, literalmente compuesto. Falta determinar algunos nombres. Y vamos a una segunda vuelta. Elegimos el 12 de abril precisamente por la concentración que significa no solamente de lectores, también de reporteros asignados a la seguimiento de candidatos, seguimiento a personajes de diferentes ámbitos de la actividad social, política y cultural de la sociedad peruana. Además, es decir, los candidatos presidenciales. Pero hemos llegado a este escenario después de largos comentarios, largos esfuerzos de campaña política. Y este programa no fue ajeno a todo este interés, ya que la labor del periodista de alguna forma va acompañando toda la dinámica de la sociedad en sus diferentes expresiones. Decíamos el año pasado, en las diferentes entregas, como parte introductoria de estas, tratar de desarrollar algunos marcos teóricos, sobre todo sobre fotografía política en tiempos de desilusión de la política, que son las que vivimos, sobre todo en una sociedad mediada por redes, por tecnología que complementa la ausencia de la presencia colectiva o incluso individual, ¿no? Ahora recurrimos para comunicarnos con nuestras amistades, o tanto distantes como las más íntimas, a través de la mediación de estas tecnologías, del teléfono, la computadora, en fin, lo que nos permita acceder de acuerdo a nuestros recursos. Pero bien, decíamos que parte de este intento de desarrollo teórico como instrumento conceptual para los reporteros gráficos, ya que veníamos advirtiendo de cómo sería y cuán difícil sería algunos sectores de la población para los candidatos, sobre todo los candidatos cuya representación parlamentaria había marcado ciertas pautas políticas que no necesariamente fueron, digamos, apreciadas positivamente. Bueno, apreciar en buena cuenta ya es de por sí positivo, pero la percepción de la población, de un sector de la población, no ha sido muy positiva sobre el actuar del actual Congreso, que, como sabemos, ya literalmente está de salida. En fin, en ese momento no solamente nos referíamos a de qué iba a suceder, o mejor dicho, a qué conceptos, a qué recursos y cuál es la técnica que iba a apelar los diferentes candidatos para conquistar los votos en regiones del país, sobre todo aquellas en que hay cierta resistencia a discurso de los candidatos, en especial Keiko Fujimori, López Aliaga y César Acuña. Lo dijimos en su momento. Y nos referíamos que un sector de la población, un sector del país específicamente, tipificada por los estudiosos como el sur político, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos al, digamos, de la percepción de una región del país? Que
bien dicen los académicos, los analistas del sur político. De acuerdo al comportamiento en las últimas elecciones, donde los determinadas, orientaciones ideológicas, políticas, determinado tipo de propuestas políticas encontraron mejor receptividad y respondieron en las urnas con el apoyo. En las elecciones donde salió elegido Pedro Castillo, fue marcadamente esa presencia en las urnas y el tipo de discurso al que apeló Castillo recibió respaldo y pasó a segunda vuelta. Entonces, en el 2025, en estos marcos conceptuales, advertíamos precisamente esta situación y decíamos también que el sur político iba a ser decisivo en caudal electoral para la elección de los candidatos. En fin, esto para recordar que este espacio, siendo dedicado, un espacio dedicado en estricto a trabajos de los reporteros, la que ustedes habitualmente lo ven por segmentos pequeños con 5, de repente en video cuando son 5, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Y si es fotografía fija, podrán revisarlo una y otra vez en sus diarios favoritos o en las redes sociales, donde suelen poner una suerte de selección de fotos sobre diferentes temas. Eso en cuanto un recordaris de lo que es este programa y cómo trató de advertir, trató de ser vamos a decirlo, una ayuda a memoria para los diferentes reporteros que ven o nos apoyan con su difusión y, con ver este espacio. Porque al final nuestro intento es precisamente ese sector de la población, como también aquellos que les interese la labor de los periodistas, la situación de la historia local del país en diferentes momentos, porque lo que han mostrado los diferentes invitados en estos 4 años es precisamente la historia del país, la historia de la sociedad peruana en sus diferentes momentos, ya sea elecciones, sea convulsiones, manifestaciones, acciones de la sociedad civil en diferentes formas, como también desastres naturales, ¿no? O momentos de mucha tensión a consecuencia de estos últimos tiempos que vivimos, ¿no? La violencia de la delincuencia. En fin, será y sigue siendo parte de la inquietud de los medios, necesariamente porque tienen que dar cuenta a sus lectores lo que pasa en el país, lo que pasa en la sociedad y lo que viene, ¿verdad? Es todo un esfuerzo empresarial, es todo un esfuerzo empresarial tratar de presentar en la forma más comprensible todo esto, lo que nosotros llamamos periodísticamente noticia, información, informes, artículos de opinión, en fin, diferentes, formatos en los que ustedes tienen acceso. Solamente para puntualizar lo que decíamos como introducción, de cómo fue que nosotros intentamos advertir sobre qué sucedería en esas breves introducciones, como herramientas conceptuales que amplíen la visión de los periodistas en una coyuntura de campaña electoral, sobre todo en un contexto complejo como la que dejó el gobierno de Dina Boluarte con las víctimas. Como ya recordarán, hubo manifestaciones y dejó como huella, marcadamente, vamos a decirlo, un resentimiento muy activo que hasta ahora tiene mucha vigencia. Y se habrán notado, si ustedes son más acuciosos, precisamente el mapa electoral, como es que nos muestra la OMPE en los resultados oficiales. Y seguramente el Jurado Nacional de Elecciones también replicará las mismas tendencias, los mismos resultados, simplemente validando oficialmente, vamos a decirlo, todo lo que sucedió y lo que marcaron, vamos a decirlo, las cédulas, y establecieron ciertos indicadores de lo que será el futuro y a partir de los resultados electorales.
Eso en cuanto a lo que podemos decir como preámbulo, vamos a recordar detalles que, último, vamos a decirlo, ¿no? Decíamos que los resultados electorales dan cuenta precisamente del mapa político y que la OMPE, digamos, es la institución que nos da cuenta de ello, que seguramente está muy fresco en la memoria de los que ven el programa, la experiencia que ha vivido la sociedad en estas últimas elecciones sobre los errores, grandes errores de esta institución electoral, ¿no? La OMPE. Aunque innecesario, pero es importante hacerlo recordar que estamos en un espacio dedicado al fotoperiodismo. Desde esta perspectiva queremos compartir algunos datos estadísticos que dan cuenta de cómo vamos en nuestro desempeño. Es decir, qué tipo de producto, qué tipo de material en términos periodísticos están recibiendo ustedes, que es, digamos, el esfuerzo de un nivel de trabajo periodístico. ¿Quiénes son los que nos pueden dar, digamos, una suerte de apreciación desde fuera? Los académicos, la academia, los investigadores. Y qué mejor que tener una referencia estadística sobre qué cosa estamos, digamos, qué están dando los medios a sus lectores. ¿Cómo? Y para eso los investigadores tratan de recurrir a darle forma a sus investigaciones. En este caso puntual, para los que saben, o mejor dicho, los que estudian periodismo o los que saben de comunicación, desde publicistas, políticos, áreas de comunicación, en fin. Y la sociedad me imagino que también, ¿no? Las clásicas preguntas qué, cuándo, cómo, dónde, que son las que tiene que responder cualquier nota periodística. Un tipo de preguntas prevalecerá sobre otras, ¿no? Será la que marque el mayor cantidad, vamos a decir, de tiempo en televisión o mayor texto en las notas escritas. Y también seguramente en la parte visual, como contenido, ¿no? Informativo o ilustrativo, o puede ser incluso revelador, que devela el hecho mismo a través de una imagen. Pero vamos a esos datos estadísticos que es necesario tomarlo en cuenta para, digamos, no solamente pensar esa responsabilidad que uno asume en determinado rol laboral, porque es un trabajo, pero además de un trabajo es una pasión. Y si no hay esa pasión y solamente es una cuestión laboral, créanme que debe ser un poco complicado para el que está, digamos, con un carnet de prensa circulando en la sociedad peruana, digamos, como quien dice, estoy aquí obligado y porque no tengo otra opción, imagino. Pero aquel que está comprometido con el que como inquietud sobre los problemas de la sociedad seguramente está apasionadamente siguiendo los acontecimientos, investigando, analizando y actualizándose. Y de alguna manera estos datos nos obligan a actualizarnos para responder con un mejor, digamos, desempeño y en esa medida entregar un material de mayor calidad como en los diferentes medios, los diferentes reporteros, los diferentes videoreporteros, ¿verdad? En fin. ¿Y qué dicen estas investigaciones en cuanto, digamos, indicadores estadísticos, ¿no? Estas preguntas que intentan responder con los materiales que se ha puesto, digamos, en análisis en los diferentes medios. Por supuesto que es referencial y cada quien puede incluso apelar a cuestionarla, y de eso se trata. Alguien tiene que dar la iniciativa de poner en mesa, en evidencia, para que la gente lo pueda considerar como parte de su discusión o de su análisis, o simplemente tenerlo en cuenta para la siguiente acción. Estos conceptos que se sustentan en las clásicas preguntas del periodismo, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, estos estudios son obviamente empíricos porque contrastan, cuantifican y aplican ciertos conceptos, ¿verdad? Entonces, estos estudios muestran que en más del 93% de las fotografías publicadas aparecen algún elemento
noticioso. Fíjense lo que dice, algún elemento noticioso. Siendo quién, o sea, la pregunta es quién, intentando responder, que es el más frecuente, con un 74,8%, seguido de dónde. Esto con un 18,3%. ¿Y cuándo? 14,8%. Mientras que tratar de responder el cómo y el por qué son casi inexistentes. Y esto se refiere a las imágenes. Todos estos son referidos a imágenes, tanto video como imagen fija, pero básicamente más imagen fija, es decir, fotografías. Entonces, para pensar el cómo y el por qué son casi inexistentes. Son tiempos muy complicados para cualquier reportero llegar a un punto donde ha habido el desenlace o el inicio o ha habido el tema, que nosotros podemos decir que es noticia. Y lo más probable es que el vecino, un ciudadano, que hoy en día que está muy digamos, activo, la ciudadanía haciendo periodismo, haciendo como fuente de información, proveyendo información, dando material visual, con el recurso habitual que tiene cualquier ciudadano, ¿no? Un celular puede tomar fotos como también puede grabar un video. Además, está decir, las cámaras de videovigilancia, ¿no? Que no necesita más que una programación y está constantemente grabando. No hay una decisión de una persona sobre si lo sigo grabando o no sigo grabando, no, está continuamente grabando. Ya hay una decisión, digamos, cívica, política, y cuando hablamos de periodismo habrá una decisión conceptual de tipo editorial para hacer una edición, es decir, hacer un corte, un segmento de la secuencia de imágenes que pueda interesarle. Pero si hablamos propiamente de fotoperiodista, para él es muy complicado, como dice esta análisis, cómo y por qué es casi inexistente. En esos casos, sin duda, lo que prevalece es el texto, como un marco, como una forma de ampliar y orientar al lector del cómo y por qué. ¿Qué más podemos decir como fotógrafos de prensa sobre una situación como esta, ¿no? Decíamos que es muy complicado que un fotoperiodista llegue a un punto, ¿no? Primero, si se enteran, ¿cuánto tiempo después? ¿No? Entonces solamente van a poder encontrar, tratar de responder qué, quién, dónde, ¿verdad? ¿Cuándo? Pero ya será imposible el cómo y por qué. Y de alguna forma trata de suplir todas esas falencias. Los documentales de fin de semana en los diferentes medios, ¿no? O mejor dicho, diferentes soportes, ¿no? O plataformas. Antes se decía prensa escrita, prensa televisiva y prensa radial, ¿no? Ahora suele reducirse el concepto para referirse a los medios, simplemente diferentes plataformas, ¿verdad? Eso en cuanto a una referencia de investigación que nos da cuenta o nos analiza y nos enrostra, nos pone en evidencia qué tipo de producción estamos dando a los lectores. Recordemos que son precisamente fuentes de información nuestros medios de comunicación. Nos comunican, nos dan cuenta y en esa medida podemos tener una idea del entorno, de la historia, de qué está pasando en la sociedad. Y claro, como consecuencia podemos formarnos un determinado tipo de opinión, ¿no? Y tomar decisiones. Como por ejemplo, decisiones que tomaron los electores a la hora de marcar su preferencia electoral
y depositar en una ánfora ese voto, esa opinión, en términos de ciudadano, otros seguro argumentando cuestiones políticas, en fin, cada ciudadano habrá tomado una decisión, como digo, de acuerdo a su marco conceptual, sus referencias, su educación, su nivel de información. Esa es la responsabilidad de los medios, de darle una información, vamos a decirlo, lo más... no vamos a decir que los medios no tienen intereses, por supuesto que los tienen, no solamente los medios, también los reporteros, ¿no? Pero la misión, el deber de todos los medios, en sentido ético, es dar la gama, dar el abanico para que sea el lector quien decida. Decíamos que esta edición es muy especial, porque quien les habla, he recorrido sin duda diferentes situaciones de cobertura periodística y también campañas electorales, he hecho seguimiento de diferentes candidatos en su momento. Y a partir de este programa, o mejor dicho, en este programa no hemos hecho, digamos, incluido como parte de los programas precisamente este tipo de trabajo en el campo, haciendo un seguimiento, ¿no? Esta edición literalmente es un detrás de cámara de los reporteros en acción, ¿no? Hemos hecho un seguimiento, no a los reporteros individuales, sino a los medios que están concentrados en algunos puntos de interés periodístico. Y decíamos desde el principio, elegimos el 12 de abril, día de las elecciones, precisamente porque ahí se concentran diferentes medios en algunos puntos más que en otros. Sobre todo en los puntos donde le corresponde, o mejor dicho, en las sedes, donde le corresponde votar a los diferentes candidatos. Y no solo eso, o sea, no solo el acto electoral, no solo el acto de votación, sino la actividad desde la madrugada, que es el famoso desayuno electoral, ¿no? Posteriormente el acto de su votación, luego le sigue la espera y el boca de urna. Es decir, el reportero asignado, vamos a decirlo, a uno de los candidatos probablemente trabaje más de 8 horas, pero si es asignado a los candidatos de mayor preferencia electoral que con seguridad pasarán a segunda vuelta, créanme que es probable que trabajen 10, 12, 13 horas, y si no es más, ¿verdad? Porque no solamente hay, digamos, interés de la opinión pública que necesita saber, ver qué está pasando con estos candidatos como consecuencia de, ¿no?, los resultados. Y los candidatos que no pasaron a segunda vuelta, algunos tendrán interés en algunos casos que prometían y no resultaron. Y otros, sin duda, desaparecen del radar de los medios. Y será posteriormente que seguramente por alguna, digamos, por algún motivo, seguramente posteriormente recurrirán a ellos como parte, como suele ser, de opinión sobre determinados temas y aspectos de lo que viene posteriormente en la inquietud política del país. En fin, eso ya es, digamos, otras áreas. Lo que nos concierne, otra vez, para no distraernos, es la labor que hacen los fotoperiodistas, a lo que nos hemos dedicado en esta edición. Les decía que por experiencia sabemos que la alta concentración de los medios se da precisamente en las sedes de votación de los candidatos que tienen mayor preferencia. Ahora, como saben, siempre el propósito del programa son los mismos autores que muestren y comenten sus trabajos. Pero en esta versión podrán ustedes ser testigos, ¿no?, de cómo se produce este material que llega a sus soportes, a esas formas en que ustedes suelen informarse, ya sea por celular, la televisión, la prensa escrita o la radio clásica o la radio
hoy en día que es con voz e imagen literalmente, ¿no? Similar casi lo que es televisión. Este último aspecto resulta interesante no solamente para los estudiantes, seguramente para los que se inquietan de cómo se realiza una cobertura, de cómo los medios, digamos, buscan cumplir con esa labor, con esa misión para los que son, ¿no?, proveedores de información para sus lectores. Esas coberturas necesitan, en este caso específico, sin duda, con mayor razón, una planificación. Y una planificación no en el día, ¿no? Porque también en el día hay una planificación, lo que llaman las mesas de edición en el día a día. Pero este tipo digamos, de evento a veces requiere gestiones previas, desde el sentido administrativo hasta convocar a mayor número de periodistas, ya que la actividad es de una dimensión mucho, mucho mayor, ¿verdad? Y no todos los medios pueden digamos, darse ese despliegue, ¿no? No pueden dar ese despliegue con el número de periodistas que eso requiere, porque su personal, su staff es pequeña, ¿no? Y así funcionan hoy día muchos medios, y de ahí que hay muchos tipos de servicios. Uno de esos servicios desde el Estado es la Agencia Andina, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender la dimensión de este tipo de trabajo, es decir, la planificación, el concepto mismo de convocar a periodistas, nos da cuenta una colega en su blog, yaninapatricio.com. Es el blog de Yanina Patricio. Ella es comunicadora, periodista, reportera. En un título de su artículo que dice: cuando el fotoperiodismo se convierte en un laboratorio de innovación. Ella da cuenta precisamente su experiencia, porque también fue convocada para la Agencia Andina para hacer la labor de fotoperiodismo en la cobertura del proceso electoral, y por lo tanto sabe de lo que está describiendo como parte de su historia de vida, como también parte de la historia del periodismo. Pero no solo por eso, sino también porque tiene una formación en innovación desde la Universidad La Católica. Bueno, ella nos da cómo fue la cobertura periodística de la Agencia Andina desde la convocatoria de los fotoperiodistas para el proceso electoral. yaninapatricia.com. No se olviden, les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan directamente ir a la nota. Pero si ella nos da cuenta de ese panorama, nosotros le mostraremos en video y fotos cómo fue parte de ese trabajo en el terreno de los hechos, ¿no? De cómo la tensión, la necesidad de diálogo, de intercambio de información, la necesidad de encontrar un espacio, estando en la vía pública, literalmente, ¿no? Porque es eso, ¿no? La cobertura se hace desde el espacio público. Se espera a los candidatos, al personaje, o a un ciudadano renombrado, o simplemente a cualquier ciudadano por una situación X. Nosotros, como le decimos, vamos a ser parte de ese proceso en un centro de votación. En verdad fuimos a 2 centros de votación, pero el mayor tiempo, la mayor cantidad de imágenes está en centro de votación donde le tocó votar a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Como comprenderán, era una de las casi fijas para pasar a la segunda vuelta, y en esa medida convoca a muchos más medios, tanto nacionales como internacionales, de diferentes plataformas. Eso era para nosotros, la otra caja de Pandora, importante, porque teníamos para mostrarle cómo es el desarrollo de los diferentes reporteros que representan a las diferentes plataformas de medios, ¿no? Televisión, radio, digamos, diarios, agencias de noticias, pero también, y ahí verán ustedes, van a ver que algunos se identificaron, la nueva generación de reporteros. Las universidades ya desde hace un buen tiempo envían
hacer, no solamente como práctica, sino para sus noticieros locales internos, académicos, la cobertura de diferentes tipos de actividades. Entre estas, sin duda, no había, digamos, no podían evitarse, y nadie que hable en términos de periodismo, estar presente en este evento. Y así estuvieron eventos con que me encontré con estudiantes o jóvenes de la Universidad de Ciencias Aplicadas, la Universidad de San Martín, la Universidad Católica, y con otros colegas que también están en los nuevos plataformas, como decía, ¿no? Como Rudy Jordán, que pasó por este espacio, con quien tuvimos un breve diálogo, ya que tuvo la gentileza de hacerme unas preguntas. Y bueno, uno nunca espera que te empiecen a preguntar y hay que hacer un poco de memoria en las cosas, a pesar de que uno también seguía de alguna manera siguiendo con la cobertura del instante. En fin, es eso lo que hemos preparado para ustedes en esta edición. Y lo van a ver digamos, los recursos a que apelan los reporteros para seguir a una candidata, no solamente seguir, sino cómo tratar de establecer una relación con la Policía Nacional, la que siempre está asignada para guardar, para reservar la seguridad, no solamente del espacio público, sino también resguardar la seguridad de los candidatos. Eso incluye también la seguridad personal que acompaña a los candidatos, la seguridad que provee el Estado, como también la seguridad personal que ellos no dejan de tenerlo, ¿no? Entonces, todas esas cosas establecen, digamos, o son actores en el escenario de trabajo periodístico. Y en fin, cada quien trata de pasar, vamos a decir, rebasar esos obstáculos, porque en verdad son obstáculos, para que te puedas acercar al personaje. Y cada quien hace diferente tipo digamos, de esfuerzo para tener la mejor imagen, para que ustedes puedan disfrutarlo, enterarse, verlo desde la perspectiva ideológica o de la perspectiva, vamos a decirlo, jocosa, irónica. Cada medio podrá darles cuenta con su estilo, ¿no? Este tipo de narrativas o bajo estos formatos. Lo que nosotros hemos hecho es básicamente dar cuenta de cómo producen los reporteros en un momento muy complejo para ellos. Digo complejo porque son diferentes medios que están pugnando por una escena o una secuencia de escena. Los fotógrafos por fracciones de segundos. Algunos han esperado más de 12 horas para una foto digamos, que es la que abre un informe, o entre la secuencia sea, como se dice, o mejor dicho, como diría Fernando Llanos, con quien también nos encontramos, las pepas, ¿no? Los titulares. Este es su espacio, la otra caja de Pandora, digamos, en su primer salida a campo, para que ustedes puedan sobre todo ver y transmitirles esa pasión. Para los jóvenes, sobre todo, que se interesen por el fotoperiodismo, que puedan disfrutarlo viendo en un momento real, no simulado, no sentado en un escritorio, ¿no? Esto es digamos, un resumen bastante apretado de todo lo que van a ver ustedes, porque al final también les mostraré el trabajo que hacen, no el fotoperiodismo, digamos, en tensión noticiosa, este tipo de cobertura que requiere determinado tipo digamos, habilidades y expertise. Porque también hay otros segmentos de fotógrafos que trabajan y producen que también no dejan de ser cierto tipo de tensión. Me refiero a los fotógrafos de moda o de fashion. Circunstancialmente me encontré en una de las tiendas de los centros comerciales una producción de reporteros cubriendo un evento de esta naturaleza. Y para compartir con ustedes, también recogí escenas de cómo trabajan estos fotógrafos jóvenes
recurriendo, o mejor dicho, incorporando toda la tecnología posible para tener no solamente un buen producto, sino para tener una relación directa con el personaje, con la modelo, en este tipo de sesiones de fotos, vamos a decirlo, sesiones donde no solamente es foto, también va video. Algunos hacen simultáneamente tanto foto como video. Se desplazan con sentido de video, pero también están haciendo imágenes fijas. Y tienen asistentes que permiten que la modelo puede también al mismo tiempo estar viéndose de cómo es su, digamos, la escena en la que ella está ubicada, a pesar de que todas las modelos saben, digamos, posar, saben cómo se desplazan, ¿no? Saben por dónde es el ángulo que deben explotar ellas como modelos, o de acuerdo al diseño de la ropa, en fin, todo eso es bastante especializado, y por lo general algunas son sesiones, digamos, muy reservadas, tienen locaciones especiales, donde se evita cualquier tipo de perturbación, distracciones, ruidos, ¿no? Y donde es difícil que haya un extraño, ¿no? En este caso, circunstancialmente, como fue en un centro comercial, era posible que nosotros podamos también documentarlo para ustedes. Entonces, de verdad, recién han abierto la mesa. ¿En serio? ¿Sí? Amigo, por favor. Me he perdido. I hope you're enjoying it as well. Oye, cuesta. Das ist sehr gut. Hola, ¿Daniel está dentro? ¿Daniel está dentro? No, no, Daniel. ¿No venía Daniel? Sí, lo acabo de ver en la puerta de la casa que... Sí, pero estaba por acá.
Quédense, por favor, salgan, por favor, para que vean a los señores dónde van a votar, por favor, tengan amabilidad. Por favor, transite, circule. Hola, mi nombre es Ernesto Benavides, trabajo para la agencia France 3. ¿Qué cobertura estás en estas Estamos cubriendo instancias? las elecciones 2026. Keiko está por allá, Y digamos, ¿desde qué hora estás, Ernesto? desde las 5 de la mañana en el cementerio, ¿Y de aquí a dónde vas? a esperar los resultados más adelante. Como ven, esta es la cobertura de las elecciones presidenciales y de que la candidata Keiko Fujimori, que este es el local de su sede de votación. Acá hay varios colegas, reporteros gráficos, camarógrafos, reporteros, y al fondo vemos a un colega que ya ustedes lo conocen. Sebastián, ¿cómo estás? Juancito, ¿Qué haces acá? aquí ¿Veraneando? tú sabes, con mi escalera. ¿Y eso que eres alto? Retorno, dile, Denis. Denis. Esperando a la candidata. Esperando a la candidata Keiko No tengo Fujimori. retorno. Igual que Ernesto de las 6. No tengo. Igual que Ernesto desde las 6. No, yo he llegado a las 9. Éxitos, Ernesto. Gracias, Juan. Saludos a la caja de Pandora. A la Eso. otra caja de Pandora. La otra caja de Pandora. Compañero, ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo? ¿También esperando? Claro, cubriendo las elecciones 2026. ¿De qué medio eres? La República. La República, Diario La República. Buena colega. Aquí seguimos paneando la ubicación de todos los reporteros y obviamente, como es usual, con el cerco policial, y cuando llegue la candidata lo más probable es que den sus encontrones. Como siempre, ¿no? Perdón, va a pasar el Aquí señor. tenemos otra colega. Auxilio para el señor. Hola. Tú estás reporteando para... De la universidad. ¿Ya? ¿Qué universidad? La católica. La Católica. Se supone que comunicaciones, prensa, ¿qué? Periodismo. Y así tenemos diferentes colegas. Acabamos de ver a una colega, futura colega, hoy ya haciendo sus prácticas o para aprobar el curso. Hola. Ustedes son de Ciencias Aplicadas. UPC. También reporteando. ¿Este es por nota o ya están haciendo prácticas? No, es un curso. Curso. Ok. Acá seguimos. Y ahora se usual hacer coberturas de esta modalidad, ¿no? Con un celular, conectarse Wi-Fi y transmitiendo en vivo. En este caso tú, De la San Martín. de la Universidad de San Martín. Otro colega de la otra universidad, igual haciendo las labores. Hola. ¿Te gusta verde? Bien, ¿tú? Haciendo una grabación de la otra caja de Pandora. Cubriendo las elecciones, en este caso están asignados del Diario del Comercio. ¿Regresaste? No, miento, me confundo, ya. Juancito, hola, ¿cómo estás? Aquí. Amigo, no, estamos ahí justamente. Mi cámara, ¿qué tal? Mi amigo Juan Sí. Ponce, Aquí, para la otra caja de Pandora. para la otra caja de Pandora. Amigo, que el otro día estuvimos juntos, Juan, ¿no? Para Sí. la entrevista. Juan, ¿cuántas coberturas electorales tienes? ¿Cuántas elecciones? Unas cuantitas. Sí, bueno, desde la elección de Alan García, la primera elección. O los 80, justo. Sí. ¿Y qué has visto? ¿Qué puedes decir ahorita, 46 años después de este lugar? O sea, ¿se siguen viendo los mismos problemas? Veíamos ahorita, por ejemplo, gente que no había mesas armadas a las 10 y 20 de la mañana. Sí, eso es lo que he visto. Ha habido varios problemas diferentes, digamos, de locales electorales que han tenido demora, pero creo que la OMPE también respondió en su momento y explicando por qué tenían esos problemas. Pero en cualquier caso, sin duda el ciudadano necesita respuesta rápida en su centro de votación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, viene a cumplir una obligación cívica porque no es libre de decidir, no, si no quiero no voy. No es libre. Pero en cualquier caso, creo que hasta ahora, por lo que sé, va, digamos, normal el proceso, ¿no?
me imagino que cualquier información posterior, lo más probable es que sea a partir de las 3 y media, ¿no? Donde se va consolidando las informaciones y esperar el flash ahí será, digamos, parte de la nota fuerte que se espera que suceda, ¿no? Juan es un maestro, bueno, amplia experiencia en recorrido por prensa, diferentes temas políticos, culturales. ¿Cuál es la foto que más recuerdas de política que has hecho en las elecciones? En las elecciones. ¿Alguna que te haya, digamos, marcado? Seguramente cuántas portadas, pero digamos alguna en particular, algún candidato que recuerdes. No preguntó. Mira, No preguntó quién quiere cámara. candidato. Que la cosa es sacar la cámara es una huevada. creo que decidí en 3 ocasiones, me parece 3 campañas a Lourdes Flores. ¿Ya? Creo que tuve, digamos, bonitas imágenes, buenas imágenes, pero no necesariamente encuentran espacio en la publicación por las coyunturas de campaña, ¿no? Claro. Priorizan otros conceptos que también se provee al medio. Cualquiera Y bueno, eso, ¿no? Alan García tuve una, pero no digamos, en campaña. Algo muy personal en la Casa del Pueblo. En la Casa del Pueblo. Sí, no miento, en la casa de Víctor Raúl, Invitarte. Muy bueno, en un momento íntimo que se pone a leer un diario y entro al espacio y lo veo, ¿no? Como todo político, maneja su imagen, no se inmutó ni cambió de actitud y pude hacer mi foto que cualquier fotógrafo, cualquier comunicador quiere hacerlo, ¿no? O algo así con Alberto Fujimori. En uno de esos recorridos con Alberto Fujimori yo me saco como habitualmente del cerco policial y todo, me meto a una parte de los pisos de la escalera, lo que antes era el Ministerio de Educación. Hoy lo encuentro bajo una estatua, en la altura de la estatua, a Fujimori sentado pensativo, solo. Bueno, tengo ahí esa foto hasta ahora, que nunca lo he publicado, porque digamos, es una cosecha muy personal. Oye. Y es un recuerdo de un personaje, obviamente, ¿no? Claro. Y él se fija justamente aquí. Sí. La encontramos pensativa, también te repito. Gracias, Juan. La otra caja de Pandora, no se olviden, su canal Sí. de YouTube. Para entrevistas. Recuerden que son cada jueves, primer jueves y último jueves de cada mes. Estrenos. Gracias, Juan. Nos A vemos ti, acá en la a ti. cancha. Recuerden que aquí estamos con Campo. Hola. Te estás escapando del sol, pero no de la noticia. Sí, hay que cubrirse del sol, pero la noticia continúa. Panamericana Televisión. Panamericana Televisión. ¿Cuántos años en Panamericana? 20 años. 20 años. Bueno, éxitos. Como ven, esta es la posición de diferentes reporteros de diferentes medios. Como saben, la otra caja de Pandora se dedica a reportear el trabajo de los reporteros gráficos, videocámaras, y aquí están en plena actividad. Denos espacio, señores, pasa atrás. Pasa atrás. Ya, caballero, más atrás, por favor. Sí. Espérate.
Hola, soy César Samayoa, trabajo para el Semanal Twitter en sus 13. En estos momentos me ha tocado hacer la cobertura de la mesa de Keiko Fujimori, la votación electoral del 2026. Este es un diálogo para la... Este es un diálogo para la caja de Pandora. La otra caja de Pandora. La otra caja de Pandora. Oye, ¿cómo? Hildebrand en sus 13, voy a decir Hildebrand en sus 11. ¿Ah? Maestro, perdón. Este es el Colegio de San Martín donde ha votado la candidata presidencial Keiko Fujimori. Nuestro colega ha cubierto junto con otros colegas en la mesa de votación, en la ánfora, o sea, él tiene imágenes cuando Keiko Fujimori deposita su cédula de metro y tanto, ¿verdad? Exacto, seguro. Éxitos, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Como quieras. Listo, gracias a usted. ¿Va a firmar aquí, por favor? Y aquí va a dejar su huellita. ¿Tendrás un papelito? No, le ya. Suplentes. Hola amigos, soy Fernando Llanos y estamos haciendo cobertura digital de este proceso electoral hoy domingo 12 de abril. Con plataformas digitales llevándole toda la información al público tal como lo merece, en tiempo real. ¿Sabes dónde está? Gracias Alex, gracias Verónica que participan en esta transmisión. Somos 44 en el Popular. Hola a todos. Acelerador de taps. Vamos por esos primeros 2 millones. Gracias chicos. Me dijeron que era 200 soles, pero no estoy acá. ¿Cuál es tu apellido? Castillo. Yo me voy a quedar dentro de la jaula porque lo que necesitan es que yo me quede dentro de la jaula. Esto lo voy a sacar fuera de la jaula porque si no el sol le está dando terriblemente. Señor, buenos días. Señor, buenos días, por favor, es acá dentro de la reja, terriblemente a por los favor. teléfonos. Yo me voy a quedar dentro de la jaula, pero las cámaras sí que se queden fuera porque le da el sol. Sí, voy a hacerlo. Listo. Hola, soy Ángelo Canales, trabajo para TV Perú. Sí, voy a y hacerlo. estamos cubriendo. Sí, voy a hacerlo. la También gracias mientras yo votación lo vea. Ya, gracias. Gracias.
¿Puedes mostrarnos su equipo de trabajo de hoy día? Cámara. ¿Qué personas son permitidas? Esa cámara que tienes ahora, diferencia de décadas anteriores, que es portable y además tiene una tecnología incorporada que permite transmitir en vivo, ¿verdad? Transmito en vivo con esto. Con la Es cierto. Con la chile de transmisión. Conectamos con la cámara y transmitimos en vivo. Los domingos, todos los domingos me compré su chavo. Pero como ella no iba a estar, anoche a última hora iba a comprarla y se la he dejado para que le sirva a la chica ahora. Pues no, ¿para qué lo voy a sacrificar? Sí, no tiene sentido. Tu viejo, tu viejita. Hola, soy Armando Tello, camarógrafo de América Televisión y Canal N. Hemos venido a cubrir la votación de la candidata Keiko Fujimori acá en San Borja. Este es un diálogo. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Aguilar, periodista de Megaperú Televisión y sin duda estamos acá en el Colegio San Martín viviendo la coyuntura electoral donde hace unos momentos Keiko Fujimori salió en medio de las miradas de la prensa, de muchos colegas de diferentes canales. Hoy estamos acá cumpliendo con informar en este acto cívico electoral donde el país va a tomar rumbo con nuevas autoridades. Hemos visto grandes pliegues del poder judicial a través de los fiscales de prevención del delito, de los supervisores internacionales, y así es de mucha prensa. El día de hoy hay mucha gente, hay muchas personas adultas que se han dado cita a este lugar a cumplir ese deber cívico de amor al país, de aún votar. Hay muchos jóvenes también que con mucha ilusión hoy emiten su voto por primera vez. Esta es una conversación para la otra caja de Pandora. Como otros colegas, él está acreditado para esta cobertura y me imagino que también continuará la cobertura para la segunda vuelta, ya que aparentemente no va a haber triunfo en primera vuelta, ¿no? Claro, sin duda sabemos que esto no se va a definir en esta primera votación, va a haber una segunda vuelta, hay mucha expectativa, de hecho hay muchos candidatos, pero son dos los que pasarán a segunda vuelta y estaremos informando. A propósito del desmadre en el día de la votación que la prensa expuso, y responsabilizándose a la OMPE y a su jefe o el encargado ya renunciado, Crobeto. Ciertamente también ha habido con ciertos sesgos, intereses partidarios desde Renovación Popular con mayor énfasis y también se han sumado otros sectores de opinión pública. Y motivos ha habido, pero todavía esto está en proceso a la hora del cierre de este espacio. Pero es claro que ciertamente estos errores definidos, logísticos, por los voceros de la institución electoral, perjudicó a parte de la ciudadanía a expresar su opinión política en las urnas. Según la estadística histórica en porcentaje, no más que anteriores elecciones. Estos incidentes incidieron el debate, mejor dicho, estos incidentes encendieron el debate en pro y en contra del jefe de la OMPE, que finalmente, como ya sabemos, renunció, como de su gestión y digamos, los errores gruesos en el tratamiento y en el traslado, como bien ellos mismos reconocieron, logísticos, pero posteriormente se han sumado otros hallazgos que no solamente serían logísticos, pero todo eso en proceso de investigación. Sobre todo, voces que invocaron el derecho al voto por diversos panelistas en los diferentes programas políticos. Derecho al voto, digamos, como una defensa de legitimidad o la forma de deslegitimar parte del proceso. Aunque no somos un programa político, sí estamos atentos de las narrativas en un contexto de tensión postelectoral, en tanto como opinión por parte de los líderes deviene en desencadenantes, en hechos, tiene consecuencias que luego los periodistas lo irán cubriendo, ya sea como una noticia, como, digamos, reportajes, como documentales, ¿verdad? Los noticieros recogen y, digamos, consolidan datos y arman para un fin de semana una historia, una narrativa
que cuestiona, legitima o simplemente pone en evidencia no solamente errores, aciertos, en fin. Cada quien tendrá su contenido de acuerdo a su versión. Pero nosotros nos referimos a la narrativa de la defensa del derecho al voto, que ha sido invocado por los panelistas, ¿no? Básicamente los pro defensa o la censura o poner en duda la legitimidad del comportamiento del organismo electoral. Casi todos convenientemente olvidan que finalmente en el caso peruano el voto jurídicamente es derecho-obligación. O sea, el derecho del voto en términos de derecho puro indicaría que uno tiene la libertad de decidir de no ir y no debiera haber ninguna penalidad, pero la hay. Entonces ese derecho resulta siendo restrictiva, ¿verdad? No es la libre decisión como invocan los defensores o simplemente los que de alguna manera siguen la narrativa lanzada por un candidato. Ahora, como decíamos, casi todos convenientemente olvidan que el voto es jurídicamente es derecho, obligación. Por el modo de invocar tal derecho en sentido político, esta resulta una narrativa que busca justificar una forma de dominación disfrazada de democracia. De cierto, hay diversas perspectivas sobre el tema. En el caso peruano, desde la Constitución, la legislación electoral e interpretación del Tribunal Constitucional, como desde la filosofía política. Como suelen decir los jurisconsultos, la Constitución lo presenta como derecho, pero la ley electoral lo configura como deber sancionado. No es un derecho puro, donde la abstención es libre y sin consecuencias. No, es consecuencias. Hay que pagar una multa. Y si no se paga, simplemente su libertad, mejor dicho, sus derechos de ciudadanía han sido recortados. No podrá hacer ciertas gestiones, ¿no? Es decir, es una institución híbrida. En todo caso, el reconocimiento de tal derecho al voto debe ser en verdad libre de decisión del elector y en esa manera puede con justa razón invocar el derecho al voto. Tal vez de esa forma realmente los partidos sean verdaderamente partidos que finalmente tengan legitimidad política y no solamente legal. Según estadísticas proyectadas para estas elecciones generales del 2026, los que van al segundo balotaje no tienen la confianza ni legitimidad política con un 15% de votos válidos. Esto no lo digo yo como malintencionadamente, esto nos marca la estadística proyectada para estas elecciones generales, y no solo proyectada, sino casi verificable, ¿verdad? Otra vez, solamente para acentuar esto, hay temas que conviene puntualizar porque en el trabajo periodístico estos elementos no pueden ser pasados, digamos, por agua tibia o no podemos dejar de prestar atención, porque obviamente el trabajo periodístico tiene que estar atento a cómo evolucionan las cosas y qué elementos conceptuales o con qué movimientos, qué tipo de opiniones aceleran estos procesos y en qué dirección. Y por lo tanto, el reportero puede estar premunido, alertado para determinadas acciones. Sin duda, con el derecho de informar con cierta libertad y no deja de haber ciertamente un nivel de opinión en cada cobertura, ¿no? No somos, digamos, unas páginas en blanco, ¿no? Tenemos trayectoria, tenemos formación y tenemos intereses, pero del periodismo, obviamente, nivel de honestidad y dar cuenta de los hechos con la transparencia y poner a disposición del lector para que ellos sean los que finalmente juzguen. Esa es parte de nuestra visión y al menos el interés que motiva este espacio, la otra caja de Pandora.
nadie, o mejor se olvidaron, convenientemente diría yo, la participación en las urnas de Carlos Álvarez y Ricardo Belmont. Unos que otros han, digamos, calificado la participación de estos dos candidatos como spoilers. No hay mucho comentario sobre el asunto, pero cabe preguntarse, estratégicamente, ¿estuvo bien pensada poner a estos dos candidatos? Porque cumplieron su rol. Y cumplieron también el rol que, consumado el hecho, los dos candidatos decidieron apartarse de la escena. Y nadie más ha vuelto a comentar. Y dicen spoilers porque la función de estos candidatos era simplemente evitar de que cierta tendencia predomine en este proceso electoral. Y se desmenuzan de cómo se compone el electorado que logró captar Belmont y Álvarez, se podrán dar cuenta. De no haber habido estos dos candidatos, ese panorama sería distinto. Sería distinto, con seguridad. Y eso no necesitamos ser grandes expertos. Solamente considerar y analizar con cierta, digamos, conceptos críticos la participación oportuna de estos dos candidatos y la función que cumplieron. Increíble por su compra. Listo. Gracias.